¡Hey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, bien, bien. Os sacaréis un 10. Bueno, vamos a continuar con la lista de reproducción de tercero de la ESO, ¿de acuerdo? En la cual nuestro siguiente tipo de progresión va a ser la progresión geométrica, pero antes de pasar a eso, y a invitaros a que os suscribáis a este canal para que sigáis recibiendo notificaciones de subidas a este canal. Quiero justificar un poco mi camiseta, no sé si se ve. Bueno, si se ve bien, pone Heineklein, ¿de acuerdo? En vez de Heineken, Heineklein. ¿Esto por qué es? Bueno, esto es porque hoy es el último viernes de noviembre y como todos los últimos viernes de noviembre, pues tenemos la fiesta de los matemáticos. Entonces quería mandar un saludo a mis ex compañeros de la carrera de matemáticas porque hoy es Samurbaki, el patrón de matemáticas. ¿Y quién fue Samurbaki? Pues Samurbaki no fue más que un grupo de matemáticos, un grupo de personas que querían rigorizar mucho más todavía las matemáticas, o sea, no solamente hacerlas a cuentas, ¿vale? Las matemáticas en la carrera hemos aprendido que las matemáticas no solamente son cuentas, es álgebra, es geometría, son problemas en la vida real, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues os mando un saludo y nada, que lo paséis bien en este poquito de día que os queda. Y ahora sí, pasando a lo que nos incumbe también, vamos a explicar el concepto de progresión geométrica, que tiene que ver con que va a ser un tipo de sucesión, ¿de acuerdo? Que va a venir dada de una potencia, y esa potencia no va a tener una base y un exponente cualesquiera, sino que la base va a ser una razón y el exponente va a ser justo la posición anterior que el término a sub n ocupa en esa sucesión. Bueno, esto mejor se va a ver cuando empecemos a ver este vídeo en el que justamente os explicaré dicha lección. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a suponer entonces que tenemos una sucesión, ¿vale? Donde n se va a mover en los naturales. Y lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a pedir, ¿de acuerdo? Que A sub 1 es A sub 1, ¿de acuerdo? Esto es una tautología. Una tautología quiere decir que se verifica para todo número real que pongamos aquí, ¿de acuerdo? Recordemos, por favor, que los A sub is son números reales, ¿de acuerdo? De ahí que hablemos de sucesión real o sucesión de números reales, ¿de acuerdo? Y esto es para todo i que se mueve de 1 hasta n, ¿de acuerdo? Donde n ya sabemos que es justamente un número natural. Bueno, pues A sub 1 es A sub 1. Esto es válido para todo A sub 1 que pertenezca a R, porque es una tautología. A es igual a A, por ejemplo. Vale, no nos vamos a centrar mucho en esto, porque donde nos vamos a centrar es en el siguiente término, ¿vale? El siguiente término, ¿cómo se va a definir? Se va a definir justamente como de la siguiente manera. El cociente que va a haber entre el segundo término y el primer término va a ser una razón R, ¿vale? Lo vamos a llamar una razón R. Entonces de aquí vamos a poder despejar A sub 2 como A sub 1 por un cierto R, por una cierta razón. La razón viene justamente de hacer A sub 1 A sub 2 entre A sub 1. La razón se puede casar con la diferencia que teníamos en las progresiones aritméticas, pero en vez de restar, dividimos, ¿de acuerdo? De ahí razón. Bien, para formar el tercer término, se formaría de la siguiente manera. Sería A sub 3 entre A sub 2. Pero recordemos, por favor, quién es A sub 2. A sub 2 no va a ser más que... vale, me había quedado un poco aquí pillado. Fijaos, daros cuenta de que, como es una progresión geométrica, este cociente y este cociente, este cociente y este cociente tienen que ser exactamente el mismo. Entonces, siempre tienen que tener la misma razón, ¿de acuerdo? Esto es R. Pero ¿qué pasa? Que A sub 3 entre A sub 2, del paso anterior,
A sub 2 será A sub 1 por R. Entonces, si despejamos A sub 3, nos dará A sub 1 por R por R. Es decir, A sub 1 por R cuadrado. ¿De acuerdo? Y con A sub 4 entre A sub 3, lo mismo, pero A sub 3 es en este caso A sub 1 por R cuadrado. Como ese cociente de A sub 4 entre A sub 3 tiene que dar R, pues entonces A sub 4 sería A sub 1 por R cubo. Y así hasta que podemos formar la recurrencia R, que será A sub n entre A sub n menos 1. Pero A sub n menos 1 en función del primer término, y esto se puede probar por inducción, ¿de acuerdo? Por un método constructivo, por un método inductivo, iterando el proceso, se puede lograr ver que efectivamente A sub n menos 1 es justamente A sub 1 cuando hemos dado n-1 pasos. Perdón, n-2 pasos. ¿De acuerdo? Aquí R está elevado a la 1. Pero aquí tenemos un 3. Entonces el exponente tiene que ser justamente 2 lugares menos que ocupa el A sub n, que es en este caso el lugar que ocupa el A sub n, recordemos que es justamente el natural n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este cociente tiene que ser R, porque esta parte es la misma que esta. Luego, entonces, lo que vamos a tener aquí es que A sub n no va a ser más que A sub 1 por R a la n menos 1. ¿De acuerdo? Y esto es justamente cómo se obtiene el término general de esta recurrencia, de esta sucesión, de esta progresión aritmética. Vale, vamos a hacer entonces ejemplos de cómo podemos aplicar esta fórmula a los distintos casos que nos den. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar, por ejemplo, un ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es que A sub n es A sub 1 por R a la n menos 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Imaginemos, un suponer, que el término A sub n es 32. 32 es 2 a la quinta. Y vamos a suponer que el primer término es justamente 2. Vale, tenemos que calcular entonces quién sería o qué posición ocuparía justamente este término, el A sub n. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que para ello necesitamos calcular la razón. Y la razón nos puede venir dada o no. ¿Esto qué quiere decir? Que R sabemos que es bueno, en este caso sí. Perdón, en este caso nos tienen que dar la razón. La razón también va a ser 2. ¿De acuerdo? Pero entonces esto es claro. ¿Por qué? Va a ser claro el lugar que ocupa este término en esa progresión aritmética. ¿Por qué? Porque lo que nos mandan calcular es el número natural n, el lugar n. Entonces lo que tenemos aquí es 2 a la quinta, va a ser el primer término que es 2, por la razón que es 2 elevado a la n menos 1. Pero esto es producto de potencias de la misma base, vídeo anterior, que es justamente 2 a la n. 2 a la n menos 1 más 1, esto es a la n. Pero entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es una igualdad de potencias con la misma base. Ya sabemos que dos potencias son iguales, siempre y cuando, si tienen la misma base, tienen que tener exactamente el mismo exponente. Y si tienen el mismo exponente, tienen que tener la misma base. Eso está claro. Entonces, lo que ocurre aquí es que como tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Luego, entonces, el lugar que ocupa ese término A sub n, que es 32, en esa progresión aritmética conocido el primer término y la razón, es justamente n igual a 5. Vale, vamos a suponer ahora que las razones pueden ser números fraccionarios, aquí sí, ¿eh? O sea, las razones pueden ser incluso números reales. Las posiciones no, pero las razones sí. ¿De acuerdo?
puede ser que una razón sea de un tercio. Una progresión de un tercio sería 1, un tercio, un noveno, 1 partido 27, 1 partido por 81, 1 partido por 243, etc. La razón ahí sería un tercio, por supuesto. ¿De acuerdo? Y es un tercio elevado a lo que sea. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a suponer que el término a sub 5, ¿de acuerdo?, es 3. ¿Vale? Y el primer término es un tercio, por ejemplo. Entonces lo que nos manda a calcular es R. ¿Vale? Nos manda a calcular esa razón que puede ser real perfectamente. Entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Bueno, pues aquí tenemos que utilizar un concepto que se llama el logaritmo en base R, o hacer el cambio, utilizar la fórmula del logaritmo, del cambio de logaritmo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a sub n es a sub 5, o sea, en este caso n es 5. Luego entonces lo que vamos a tener es que 3, a sub 5 que es 3, va a ser a sub 1 que es un tercio, partido por la razón a la 5 menos 1. Esto es un 1, aunque parezca mentira, esto es un 1, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar? Que es 5 menos 1 será 4. Entonces lo que tenemos aquí es justamente que 9 será r a la cuarta. Bueno, y aquí en este caso no hace falta utilizar logaritmos, porque entonces r es la raíz cuarta de 9. Y si os acordáis de cómo se operan las raíces, ¿vale? Cómo se simplifican, raíz cuarta de 9 es la raíz de 9 a la 1/4, pero 9 es 3 al cuadrado, entonces esto será 3 al cuadrado a la 1/4. Y 3 al cuadrado a la 1/4, potencia de una potencia, se multiplican exponentes, esto es 3 a la 2/4, pero 2/4 es un medio, y 3 a la 1/2 es la raíz de 3. Luego nuestra razón va a ser justamente la raíz cuarta de 9, o puesto más bonito, r va a ser la raíz de 3. Luego tenemos cómo calcular el lugar que ocupa esa sucesión, ese número en la sucesión. Tenemos calculada la razón. Vamos a calcular, por ejemplo, el primer término, que también puede ser real. Puede que nos quede, por supuesto, nos puede quedar una raíz de este tipo, ¿vale? Porque pueden ser números reales. Otra cosa es que sean números complejos, que es que eso ni siquiera en tercero lo vais a ver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a partir, por ejemplo, de que a sub 5 sea 3 de nuevo, que la razón sea 1, por ejemplo, y que, bueno, 1 no, 2, ¿de acuerdo? 2. Un ejemplo, 2. Y entonces nos mandan calcular el término a sub 1, quien es el primer término de la sucesión. Y con esto ya cerraríamos todo lo que tiene que ver con las progresiones aritméticas. Y vamos a, por ejemplo, calcular en una sucesión el término general, ¿de acuerdo? Que depende de n. Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser lo siguiente. Lo que tenemos aquí va a ser, si a sub 5 es 3, n vuelve a ser 5. Entonces, lo que tenemos es a sub 5, que es 3, será a sub 1, que es la incógnita nuestra, por r, que es 2, a la 5 menos 1, perdonadme, es que esto parece un 4, pero es que esto es un 1, Esto es un 1. Vale, entonces sería 5 menos 1, 5 menos 1 sería 4. Entonces, ¿quién sería el primer término? A sub 1. Pues sería 3 partido 2 a la cuarta, es decir, 3 a la 16. Y esto es un número real como otro cualquiera, porque es una fracción. ¿De acuerdo? Luego entonces tendríamos que efectivamente esto puede ser, y de hecho es, el primer término de una progresión con estas características. ¿De acuerdo? 3, razón 2, y el primer término 3/16. ¿De acuerdo? Esto es n. La posición que ocupa es n igual a 5. ¿De acuerdo? Y imaginemos, ¿vale?, que conocemos el primer término, pero nos dan una sucesión de la siguiente manera: 1, 2, 4, 8, 16, etc. ¿Vale? Nosotros podríamos decir que a sub n es justamente
2 a la n. Perdón, 2 a la n menos 1. Claro, porque el primer término sería n menos 1, que es 1 menos 1, que es 0, y 2 a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver si con esta formulita, efectivamente, esta progresión verifica que a sub n va a ser 2 a la n menos 1. Pero esto es claro porque ya sabemos que r se define como a sub 2 partido por a sub 1. Luego lo que tenemos es justamente el primer y el segundo término, que son los que nos hacen falta, realmente. Porque lo demás es elevarlo a la n menos 1. Y ya con eso tenemos ya toda la progresión construida. Y entonces lo que vamos a tener es, justamente, a sub 1 es en este caso 1. Y este cociente, que es r, va a ser 2 entre 1, y 2 entre 1 es 2. Luego entonces, si llevamos estos valores a sub 1 y r, como la posición es un natural cualquiera, ¿vale? Para formarnos esta progresión, esta sucesión, pues entonces aplicando esta fórmula para un n cualquiera, ¿vale? Para un n natural, cualquiera, pues entonces lo que tenemos es justamente, con estos datos, tenemos esta sucesión, ¿vale? Y con esta sucesión, viendo esto, se pueden resolver todas progresiones geométricas que os imagináis. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de progresiones geométricas, y como es típico, os voy a contar un chiste, ¿de acuerdo? Y el chiste es el siguiente. Van dos matemáticos y uno le dice a otro: cuando estemos en el bar, tú di a la camarera un tercio. Perdón, x cubo partido por 3. Si le cuento mal el chiste, ya apaga y vámonos. Tú di x al cubo partido por 3. Y dice el hombre: ¿por qué? Dice: tú dilo, tú di que es x cubo partido por 3. A esto de que la pregunta a la camarera: si me dice usted bien, ¿cuánto es la integral indefinida de x cuadrado diferencial de x? Invita a la ronda. Invita a la casa a la ronda. Y dice el otro matemático: ¡ah, vale, joder! Pero eso es muy fácil. Es x cubo partido por 3 más la constante de integración. Todo esto cerramos ya el vídeo de las progresiones geométricas. A continuación pasaremos a ver problemas donde apliquemos la proporcionalidad directa, donde aplicaremos la proporcionalidad inversa. Y posteriormente también veremos estadística y probabilidad de tercero, que es una parte muy olvidada de las matemáticas y es la que es más interesante, porque la probabilidad es la rama de las matemáticas que más asociada a la vida real está. Y es una de las partes que menos se tocan en los institutos. ¿Pero por qué? Por falta de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Nos vemos!